Noticias Venezuela. Estamos en un programa especial con nuestro amigo Epan Millares y el candidato a la alcaldía del municipio Zamora, Estado Bolivariano de Miranda, Hugo Martínez. Saludos a todos. Gusto estar aquí con ustedes. Quería comentar algunas cosas con usted y que nos diera su apreciación. Como ciudadano que soy del municipio y soy comerciante, nos hemos visto afectados por el incremento bastante considerable en los impuestos y además no vemos la retribución en ello. ¿Qué piensa usted al respecto? Gracias por la invitación. Mira, como comerciante de este municipio que eres, la pregunta que me haces, en cuanto a los tributos municipales, debo decirte que yo tengo gran experiencia en esta materia. Soy especialista en materia tributaria y he hecho estudios profundos sobre cómo debe ser la gestión tributaria de un municipio para obtener mayores ingresos, pero al mismo tiempo beneficiar al contribuyente, a los contribuyentes de un municipio. Nosotros, en nuestra propuesta de gobierno, para el próximo periodo que se inicia después del 27 de julio, una vez que se realizan las elecciones, hemos analizado con un equipo que conoce mucho sobre la materia, de asesores, de especialistas, qué debemos hacer en el municipio en esa materia, tanto para beneficiar a los contribuyentes como para que se puedan obtener los mayores recursos para la gestión del municipio, que se traducen después posteriormente en servicios públicos. Tenemos una propuesta de ordenanza que vamos a introducir al Consejo Municipal, donde allí se establecen algunas estrategias para eso. Lo primero que debo decirte es que antes de hacer eso hay que hacer todo un estudio, ¿no? Hay que hacer un balance de contribuyentes, un balance de cuáles son los ingresos del municipio en la actualidad, un balance de lo que significaría el impacto de la propuesta que tenemos para garantizar al contribuyente que mejoren sus condiciones. Lo primero es que vamos a crear una unidad de estudios económicos que va a pertenecer a la Superintendencia de Tributos. En esa unidad de estudios económicos hay algunos aspectos que siempre vamos a estar considerando que de carácter nacional que afectan a los municipios. Por ejemplo, la inflación, la brecha bancaria, el cambio de la moneda. En esa unidad vamos a estar permanentemente analizando esto para orientar al contribuyente, para orientar al comerciante, al inversionista, al mismo tiempo que pretenda fortalecer sus empresas en el municipio. Por supuesto, allí en la ordenanza de actividades económicas hay que establecer algunos parámetros que permitan que el impuesto sobre actividades económicas tengan algunas consideraciones especiales dependiendo del contribuyente y su conducta. En la ordenanza busca generar esas condiciones. Después que se haga todo ese análisis, porque hay que estar consciente que una ordenanza que impulse la exoneración de tributos, hay que evaluar qué impacto, qué afectación, porque los tributos son un patrimonio del municipio. ¿Qué impacto tiene sobre la afectación del patrimonio? ¿Qué queremos con esta ordenanza? Una vez que nosotros asumamos y sea aprobada por el Consejo Municipal, comencemos como desde cero con los contribuyentes. ¿Y por qué nosotros buscamos esto para el contribuyente? Ha sido golpeado, pero además el contribuyente, este municipio, en los momentos bien complejos, ha asumido conjunto al gobierno municipal posturas para beneficiar a la población. En pandemia, cuando tuvimos el COVID, que fue una época bien compleja, nosotros, este pueblo, fue los contribuyentes, los comerciantes, los industriales de este municipio, junto al gobierno, se instaló una mesa donde buscábamos combatir el COVID. Por ejemplo, el comercio. Nosotros preparamos combos alimenticios y si la persona lo esperaba en su casa, pagaba solamente el 50% del combo. Si no lo esperaba en su casa, si salía, pagaba lo que costaba. Un incentivo. Ese es un incentivo para que las personas en época de pandemia se mantuvieran en su casa. Pero además, alianzas con farmacias, con clínicas, los hospitales estaban saturados y ellos nos apoyaron. Entonces, esta ordenanza busca que toda deuda que se tenga en ese momento de su promulgación, queda completamente en cero. Esta ordenanza busca redimir toda la deuda que tengan los contribuyentes. O sea que tú eres un alcalde que no persigues al sector privado, por lo que me estás diciendo.
diciendo. No, impulsamos su inversión en el municipio y generamos condiciones para que exista la inversión y aumenten su capacidad productiva. En nuestra época, cuando estuvimos acá, que fue un gobierno muy accidentado, la coordinación, las alianzas que teníamos con el sector privado eran para aumentar su capacidad productiva, que lo logramos. Hay algunos estudios que manejan y explican eso. Pero una vez que esta ordenanza esté aprobada, el contribuyente, que además hay ciertos, la ordenanza contiene también para la propiedad inmobiliaria, para los impuestos, lo que la gente llama derecho a frente, ¿verdad? Que es el impuesto de propiedad inmobiliaria. También va a haber bajo ciertos parámetros la condonación de esa deuda. Es importante porque estaríamos iniciando un proceso donde el contribuyente comienza desde cero. Un reseteo. Un reseteo. Eso se ha aplicado en otros espacios y nosotros consideramos que en esta oportunidad es importante para mostrarle al contribuyente de este municipio la voluntad, el interés que tienen, que se generen condiciones de estabilidad para todos ellos. Hugo, pero siendo así, ¿por qué ahí se siente en el ambiente de un grupo? A mí no me gusta nunca generalizar, y menos si no se tiene estadística, un grupo de personas que son adversas a que tú repitas, que dicen que quedó una mala experiencia de tu gestión. ¿A qué crees tú que se debe eso? Mira, nuestra gestión fue una gestión muy accidentada. No logramos cumplir los proyectos que teníamos. No logramos poder concretar algunos planes en materia fiscal tributaria, en materia social, en materia de infraestructura, de vialidad, de derecho a la ciudad. No logramos hacerlo. ¿Por qué no logramos hacerlo? Porque nosotros no teníamos nadie, ningún gobernante tenía planificado que íbamos a atravesar una pandemia. En el año 2019 se decreta un estado de emergencia por la pandemia, el COVID-19. Y el municipio, nosotros como gobernantes, nuestra prioridad era salvar vidas. Todos los recursos fueron dirigidos, Armando lo conoce, fueron dirigidos a proteger al guatireño, al areguireño del virus. Pues. No teníamos presupuestado nosotros nunca que teníamos que comprar más de 400 cilindros de oxígeno y un plan de recarga cada 2 o 3 días para poder prestarle el servicio de oxígeno a los pacientes. No teníamos presupuestado que teníamos que comprar equipos de desinfección, químicos para proteger, para limpiar las calles. Nadie tenía presupuestado que teníamos que comprar tapabocas, que teníamos que habilitar un área especial para el COVID-19 en el hospital. Que irónicamente el primer paciente de esa terapia intensiva fui yo. Entonces, todo esto obligó a que los recursos se dirigieran a combatir COVID. Nosotros nos garantizamos, disculpa, nosotros no solamente establecimos dos prioridades. Primera, combatir el COVID salvando vidas. Y segunda, mantener la ciudad limpia. ¿Por qué? Precisamente para evitar el contagio, la contaminación. Esa fue nuestra prioridad. Entonces, manteníamos la ciudad limpia, combatíamos el COVID y las medidas básicas de seguridad, por supuesto, para evitar la delincuencia en el municipio. Fueron nuestras prioridades. Y sin embargo, aún así, logramos hacer gestión. Entonces, la gente quedó como que no pudo completar la iluminación, un plan de iluminación que teníamos en todo el municipio, no pudimos hacerlo. Un plan de asfaltado, de bacheo, no pudimos completarlo. Nosotros, ese año del COVID, colocamos 5.000, el último año colocamos 5.800 toneladas, el año anterior colocamos 4.800, con todo y que estábamos en pandemia. Hugo, te podrás recordar tal vez cuánto se te redujo los impuestos, porque obviamente la gente tampoco pagaba impuestos porque todo el mundo estaba en su casa. Claro. ¿Tienes memoria de esa cifra? ¿Cuánto se te cayeron la recaudación de impuestos? Lo podemos buscar, pero por supuesto, si el comercio estaba cerrado, si las industrias estaban paralizadas, si solamente las industrias indispensables, las empresas indispensables para, por ejemplo, quien producía cloro tenía que trabajar, quien producía tapabocas tenía que trabajar. Sí, efectivamente, en épocas de pandemia del COVID, fue poco los ingresos que tuvimos de carácter tributario. Hacíamos decretos especiales para incentivos, decretos, todo el mundo pagaba mínimo tributario.
todo el contribuyente. Hacíamos acuerdos con ellos. El municipio nuestro fue un municipio donde los compatriotas que llegaban al país los enviaban al municipio porque nosotros los atendiéramos. Ahí hay que hacer un reconocimiento importante a los hoteles que tenemos en el municipio. Los hoteles recibían a nuestros compatriotas, nosotros nos prestaban sus espacios para nosotros guardar, tenerlos allí mientras verificábamos si tenían el virus o no. Teníamos que darle desayuno, almuerzo, cena, teníamos que mantenerlos durante 21 días y el que era contagiado lo enviamos a un hotel sanitario si el contagio no era de mayor nivel y allí lo atendíamos, por supuesto, con decretos especiales para el contribuyente, con descuentos especiales, llegamos hasta con decretos exonerar tributos a un hotel. ¿Por qué? Porque todo el hotel lo puso a disposición de todos los compatriotas. Teníamos en el municipio 4 hoteles sanitarios. Eso era desayuno. Nosotros teníamos planteado diariamente hacer 3.000 comidas. Desayuno, almuerzo, cena. Además de los equipos de limpieza que usábamos para eso. Fue importante. Nosotros en la ordenanza que queremos plantear hay un apartado especial para lo que son impuestos sobre inmuebles urbanos. Empresarial. Inmuebles empresarial. Es decir, la ordenanza establece que solamente se va a considerar el espacio que está utilizando su negocio para el cálculo del tributo. O sea, si yo tengo 300 metros cuadrados, pero pero son 50, voy a pagar solo 50. Exactamente. Bueno, ese va a ser, interesante. ese va a ser bastante bueno. Ese va a aplicar. Claro. En este municipio hay grandes industrias. Pero no están operativos en un 100%. No le vas a cobrar por un área que no está operativa y está produciendo. Eso está interesante. Excelente. Ahora, Epa Llave, interesante porque definitivamente la gestión pasada de Hugo Martínez estuvo enmarcada en el COVID, en el antes y en el después. Pero algo importante que destacar, el candidato, que yo caminando por las calles de Guatire, la gente dice, Hugo Martínez llegó repotenciado. ¿Por qué se dice en las calles de Guatire, Hugo Martínez llegó repotenciado? ¿Qué te pusiste? ¿Una gala? ¿Qué pasó aquí? Una capa de Superman. Una capa de Superman, explícame eso. ¿Cómo que llegaste repotenciado? ¿Cómo que no es el mismo Hugo? ¿En qué cambiaste? Mira, todo ser humano tiene cambios en su vida. Naturales, por supuesto. Yo vengo de estar 4 años, casi 4 años fuera del municipio, ocupando tareas de gobierno en el Estado. Pero además, esos 4 años permitieron, tú sabes que después de una derrota, tú haces muchas reflexiones. Analizas qué pasó, cuáles fueron los obstáculos que tuviste, qué debiste hacer que no hiciste, o qué hiciste que no debiste hacer, quiénes te acompañaron, qué equipos estaban contigo, quiénes te rodeaban, cuál fue el método que utilizaste. Esas reflexiones tú las haces una vez que pasas a otra etapa. Una vez que nosotros perdemos el municipio, todas estas reflexiones se hicieron. Pero yo me voy a la gobernación del Estado de Miranda, donde hago equipo con el ministro en ese momento, Luis, que es ahora vicepresidente del área social del país, y ministro de Educación, que es el compañero Víctor Rodríguez. Y estos casi 4 años que estuve en la gobernación, bueno, primero madurez política, mucha madurez política, la amplitud, poder sentarse con actores políticos que piensen o tengan diferencias con tus criterios, comprenderse, analizar, reflexionar sobre posiciones, mucha madurez política, entender que las responsabilidades que se le otorgan a una persona no son eternas, son transitorias, que es simplemente una tarea para ese momento. Mucho estudio. En estos 4 años yo estuve haciendo un doctorado en filosofía en este momento, hice un doctorado en procesal constitucional, hice estudios sobre tributos, sobre gestión municipal, es decir, mucho estudio. Me formé más profesionalmente. Estudié lo que es inteligencia artificial. Yo no tenía conocimiento hace 4 años del impacto que tenían las redes sociales en la población. Ahora lo conocemos. Ahora sabemos cómo es. Por eso que me sigues. Claro, por eso que te sigo. Y te comento, esto me conecté un envío de ustedes. Entonces, ya sabemos algunas cosas. Tenemos madurez política, tenemos más formación, tenemos más estudio, más conocimiento y, sobre todo,
yo no, en mis planes no estaba regresar al municipio de Zamora como candidato a alcalde, no estaba, Armando, tú lo sabes, no estaba. Pero una vez que me dan esa responsabilidad, inmediatamente el chip de mis tareas nacionales, yo quedé electo recientemente presidente de la Federación Nacional de Ajedrez, hermano. Presidente de la Federación Nacional de Ajedrez, que los presidentes de federaciones son como los embajadores del deporte en ese país. Claro. Yo tenía una ruta de trabajo, o tengo una ruta de trabajo como presidente de la Federación Nacional de Ajedrez. Tengo tareas allí, y tareas de gobierno y el Estado. Me saqué el chi del Estado y me metí el chi de Zamora. Lo primero que hago, familia, es reflexionar todas estas cosas. Primero empecé y caminé el pueblo, vamos a recorrer el pueblo. Bueno, resulta que encontré los mismos huecos que yo dejé hace 4 años y hasta más. Resulta que las luminarias que yo dejé que funcionaban se apagaron y no las cambiaron. Resulta ser que encontré una población con más necesidades. Encontré una población que antes tenía dónde ir cuando tenía un dolor por la pérdida de un familiar. No, eso no existe. Encontré a una población con más dolencias, con más carencias. Y fundamentalmente lo que hice al momento es hacer una reflexión sobre todas estas cosas. Tengo anotado uno a uno las fallas que se cometieron, pero también tengo anotado los proyectos que quedaron inconclusos que tenemos que concluir. Por ejemplo, para mi llave, yo decía, bueno, vamos a colocar, vamos a pintar, a demarcar esta calle. Entonces, demarcábamos la calle, me pasaba una foto de la demarcación, la veíamos y yo hasta ahí llegaba, ya se hizo, pues ya vi la foto. Pero resulta ser que mandamos a demarcar 1 kilómetro, me pasaban 100 metros y yo con eso quedaba. No, ahora yo voy a ver personalmente. Y estoy conformando un equipo importante, Armando, que viene de las bases populares para que formen parte del gabinete. Ya va, es que ahí es que te voy a interrumpir. ¿Por qué te voy a interrumpir, Hugo? Porque resulta que mucha gente se quejaba del tren ejecutivo. ¿Quién te va a acompañar a ti en el tren ejecutivo? ¿Quiénes van a ser los directores de la alcaldía? ¿Qué usted va a tomar en cuenta para que te acompañe tu tren ejecutivo? O sea, ¿cuáles son las características de tu tren ejecutivo, Hugo Martínez? Para eso debo hablarte del plan de gobierno. Ok, explícame. El plan de gobierno que en estos momentos estamos manejando está construido, mejor dicho, está elaborado con los planes de gobierno que hace el Poder Popular organizado en su territorio en comunas o en circuitos comunales. En cada territorio, en cada circuito comunal, en cada comuna se creó, ellos elaboraron una agenda concreta de acción y un mapa de sueño. La agenda concreta de acción es como el plan operativo de esa comuna. El mapa de sueño son las metas que tiene ese plan operativo. Eso existe en cada territorio. En el municipio tenemos 26 circuitos comunales. Todo el territorio del municipio Zamora está cubierto por estos 26 circuitos comunales. Hemos tomado una decisión que una vez al asumir el gobierno municipal, el tren ejecutivo estará conformado por estos 26 voceros de cada circuito comunal. Ya va. O sea, vas a sacar los directores de cada circuito comunal. Si cada vocero de las salas de gobierno, en cada circuito comunal hay una sala de gobierno, que es un espacio donde allí se verifica, se controla, se le da seguimiento a lo que te hablé, que es la agenda concreta de acción, es decir, al plan operativo de esa comuna, de ese circuito comunal. Ya, pero coloquialmente, vas a sacar los directores de cada comunidad, de cada circuito comunal. Los 26, cada vocero de la sala de gobierno va a formar parte del Ejecutivo Municipal. Ya el gabinete está conformado mínimo por 26 personas. Y son estos voceros de cada comuna, de cada circuito comunal. Por supuesto habrá alguien que se encargue de los servicios públicos, por supuesto alguien que habla de salud, pero los directores principales, el gabinete principal, van a ser estos 26 voceros. ¿Y la oficina de ellos dónde va a quedar? ¿En la comunidad o en la alcaldía? En la comunidad. Nosotros vamos a dirigir el gabinete. Una transformación completa. Interesantísimo. El jugo maestro por completo. Sí, completo. Pero además, este plan de gobierno que ahora está basado en las transformaciones que propuso el presidente, que ya son una ley, la ley de transformación, este plan de gobierno se carga un sistema nacional. Y desde allí se verifica que se esté cumpliendo. Es decir, es como que de obligatorio cumplimiento para el alcalde de un municipio o la alcaldesa de un municipio
que cumpla con el plan que está registrado en ese sistema y que es supervisado, por supuesto, por una instancia nacional y controlado, dándole seguimiento por el Poder Popular. No hay manera que no se cumpla con lo que el Poder Popular está exigiendo para su territorio, para su comunidad, porque allí está establecido. ¿Sigue teniendo vigencia la posición del Contralor municipal? Sigue Obviamente. Dentro de esta estructura que tú estás hablando, que me parece muy, muy interesante, porque yo hablaba en estos días con Benavides, el secretario general de Tupamaro, y me decía algo bien cierto, y en su léxico me decía que uno de los grandes problemas es esa estructura pequeño burgués que representa la alcaldía y los consejos municipales, algo tan antiguo como los consejos municipales, ¿no? Y ellos son muy proclives a todo este tema comunal. Y una de las, lo conversaba en estos días con Armando, uno de los temas que a mí me preocupa mucho es que esa reflexión que tú hiciste de tus errores en la gestión pasada, hoy vemos muchos líderes comunales que tienen ese ego y que hay que atacar ese ego a nivel ahora abajo, porque ahora le estás dando el poder a ellos. Correcto. Y entonces aquí te uno esa parte. ¿Cómo trabajaría esa gestión de Contraloría con estos egos y con el manejo del dinero que estos egos pueden tener? Claro, las funciones de las instancias de gobierno, las instancias del Estado que tenemos en cada territorio siguen cumpliendo sus funciones. Por ejemplo, nosotros en un Estado tenemos el poder moral y forma parte de ese la Contraloría. La Contraloría sigue cumpliendo sus funciones, pero además ahora tendrá más eficaz porque estará acompañado de los contralores que tenemos en cada territorio. En cada comuna hay alguien responsable de la Contraloría Social, del mismo Poder Popular. Alguien con estos equipos de estos 26 tienen un contralor allí, que deben coordinar, por supuesto, las verificaciones del manejo de los recursos, porque todo quien maneja recursos del Estado debe pasar por un proceso de verificación, de validación y de control fiscal, de control de la ejecución de esos recursos. Entonces, esta Contraloría va a estar nutrida por la Contraloría que tenemos en cada territorio. Eso es importante. Y lo más interesante del plan, deberíamos hacer algo como esto, en algún momento me invitan, para yo traer y presentarles todo el plan de gobierno. Porque no solamente allí está materia del Poder Popular, sino hay materia de servicios públicos. Nosotros aquí teníamos un plan en materia de economía y producción, que queríamos instalar centros de acopio en el municipio. Un centro de acopio en la parroquia de Bolívar, un centro de acopio con la comuna que está en Salmerón, y un centro de acopio, dos en la parroquia de Bolívar y uno en Salmerón. Estos centros de acopio van a permitir que los productos lo que se produce en el municipio, todos los rubros que se producen en el municipio, se queden en el municipio y no pase por el mercado especulativo para ofrecérselo a la población. Por lo menos nosotros hicimos un estudio, ¿qué cantidad de plátano se consume en el municipio? ¿Qué cantidad de yuca se consume en el municipio? ¿Qué cantidad de verduras? De todo lo que ese fue un estudio que hicimos. Y entonces ese tipo de esos productos garantizamos que se quede esa cantidad que requiere el municipio y lo demás pasen para un mercado. Pero nosotros encontrábamos que los que te venden aquí en una esquina plátanos, los que te venden en una esquina algunas frutas, los que te venden aquí en una esquina verduras, yuca, ¿de dónde la trae? De coche, mayoritariamente. Pero más costo. Más costo, pero ¿tú sabes a quién se la compra coche? A los productores. De aquí. O sea, aquí se va para allá y después de allá la trae para acá. Y o sea que lo que termina pagando es puro transporte. Que venía pagando transporte. Mira, hace años estaba aquí una empresa que producía papas fritas. Las papas fritas, las papas las iban y las compraban en coche. Y resulta que las papas las producían. Candidato. Más o menos. Candidato, algo importante. Usted está diciendo que va a gobernar con el pueblo, va a gobernar con los consejos comunales. Con las comunas, los circuitos comunales. Correcto. Pero una de las cosas que se dice en la calle, que Hugo ya no va a trabajar más ni con aduladores ni con jalabola. Explícame eso. El presidente también lo ha dicho. Explícame eso. Hugo Martínez no va a trabajar más ni con jalabolas ni con aduladores. Explícame. Más allá que eso sea como un eslogan panfletario, ¿entiendes? Porque la gente lo puede ver así. Eso, más allá de eso, eso es como un principio de esta gestión que estamos promoviendo, que estamos proponiendo, de este nuevo modelo de gestión. Nosotros, el éxito de cualquier gestión de gobierno
obedece a 3 elementos principales. El primer elemento, y te lo voy a explicar rápidamente, el primer elemento es el proyecto. Según algunos doctrinarios, el proyecto. El proyecto lo tenemos, el proyecto que nos da el comandante Chávez, que el presidente Nicolás Maduro lo ha ajustado a esta nueva época, que es el proyecto que tiene las siguientes transformaciones, es el proyecto que le hace consultas a la población para ver dónde son invertidos sus recursos y que además le envía los recursos para que el propio pueblo ejecute sus proyectos, las consultas populares. Eso nos muestra que estamos saliendo de la transición de un modelo capitalista burgués a un modelo social, a un estado social, de bienestar social, bajo una planificación de estrategia, ¿verdad? Eso nos da señales de eso. El proyecto lo tenemos. El proyecto no es ilusorio, es factible, que es el riesgo que se corre. El proyecto es factible porque lo hemos visto, lo hemos tocado. El segundo elemento es el equipo de gobierno. El equipo de gobierno debe ser capaz, debe ser sensible, pero al mismo tiempo debe ser profesional, debe tener la capacidad de entender cuándo aplicar los conocimientos técnicos profesionales, pero cuándo debe ser sensible, cuándo debe atender a la población. Por ejemplo, si tú solamente colocas profesionales y técnicos para atender un área de servicio y va alguien de la población a solicitar un servicio público y como es profesional y técnico dice no hay recursos para eso. No, pero si es sensible, le puede explicar, ya va, vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces, el equipo de gobierno es importante que el equipo de gobierno siempre busca el líder aislarlo, ¿ves? El equipo de gobierno debe ser capaz de estar ajustado a la realidad con sensibilidad social y profesional. Y el tercer elemento es el líder gobernante. Si el líder gobernante no se deja aislar en una jaula de cristal, sino mantiene sus pies sobre la tierra, mantiene el tacto sobre lo que siente la población, esos 3 elementos se cumplen y va a ser el gobierno exitoso. Por lo tanto, para responder tu pregunta, es necesario que el gobernante no esté rodeado de aduladores. O como lo dices tú, es a la bola, como hemos dicho. Hasta el presidente ha hecho referencia a eso. Nosotros vamos a hacer un gobierno que no esté rodeado de aduladores. Nosotros vamos a gobernar con la gente y parte del gabinete va a venir del poder popular, parte del gabinete va a venir del sector industrial, del sector comercial, con ideas frescas, innovadoras, haciendo uso de las herramientas tecnológicas que nos ofrece ahorita la inteligencia artificial, tantas herramientas tecnológicas que para la gestión pública que tenemos, innovadoras. Mi tesis sobre el doctorado de filosofía es una tesis que compara el modelo de gobierno que tenían la filosofía oriental, los orientales, los hindúes y los chinos, contra la filosofía occidental. Contraste estos modelos, te va a generar un modelo decadente de paso. Decadente. ¿Y en tu equipo de gobierno, o tu equipo de gobierno pudiera ser de ancha base? Es decir, pudieras tener profesionales o personas que no sean del PSUV. Claro, por supuesto. Nosotros, una vez como gobernante de este municipio, vamos a gobernarnos para el PSUV, vamos a gobernar para todo guatireño, areireño, para toda la población. Es decir, nosotros vamos a ser el alcalde con un equipo de trabajo, vamos a ser los gobernantes de este municipio para un pueblo, sin distinción que si es el PSUV, que si es de la oposición, nada. Y por supuesto, si hay propuestas de formar parte del gabinete, que profesionales, que cumplan con estas características. Yo te acabo de explicar cómo debe ser el equipo de gobierno, que sean profesionales técnicos, que tengan sensibilidad social. A veces yo me encuentro personas de la oposición con gran sensibilidad social, hermano. Y somos amigos de la oposición, guatireños que nos conocemos de la escuela, del liceo, oye, que son profesionales. Y no son esa posición extrema que lo que hace llamar intervenciones al país. Una posición seria que necesitamos en el país, además, patriota, que además tiene que estar consciente de que nosotros somos un pueblo independiente, que no aceptamos injerencia de ninguna potencia, una oposición seria que se siente a dialogar, para planificar. Hay temas que son comunes para todos. La seguridad es un tema que tiene que sentarse la oposición y el gobierno revolucionario a planificar políticas de cuadrantes de paz, políticas de salud. Entonces, nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta. ¿Quién quiere formar parte de este gobierno? Sin importar su idea, solamente con el interés de trabajar para un pueblo, con sensibilidad social, profesional. Aquí nosotros podemos esperarlo sin ningún tipo de problema. Epamillave, excelente el conversatorio con el candidato de la alcaldía del municipio Zamora, Estado Bolivariano de Miranda, Guatire Araira. Esperamos verlos otra vez
al final de este periodo en Noticias Venezuela con Epa Villave y Armando Pulido. Si te gusta mi contenido, por favor, házmelo saber. Tus comentarios me permiten conocer otras opiniones y enriquecer mis próximos análisis. Y si este lo consideraste bueno para romper el cerco mediático, compártelo.